Nos acompaña Josefina Gómez Mendoza, catedrática emérita de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual también ha sido rectora. Es doctora honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid y académica de número de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, podríamos decir aquello de malos tiempos para la lírica, nos ha contraprogramado el Congreso de los Diputados con la investidura. En todo caso, como sabemos, el debate quedará colgado, por supuesto, en la web para visionarlo en cualquier momento, ¿no? Una sesión más del seminario Pensar el siglo XXI, en el que hemos hablado mucho, era inevitable, de la globalización, pero, sin embargo, hemos hablado poco de sus orígenes. Orígenes que debemos a la expansión europea por el mundo en los siglos XV y XVI, expansión ibérica, expansión anglo también, que abre la era de Europa. La era de Europa que en este momento, evidentemente, está periclitada, y de eso hemos hablado con frecuencia en este seminario. El icono, claramente, de esa primera globalización es, sin duda, el viaje de Magallanes Elcano, ahora hace poco, cinco siglos. Primera vuelta al mundo, primera circunnavegación física del mundo. Recordemos el moto tan bonito que Carlos V le dio a Elcano para que lo pusiera en su escudo: primus circundedisti me, tú fuiste el primero en circunnavegarme, ¿no? Expansión de Portugal hacia el este, bordeando África, y expansión española, sobre todo, hacia el oeste, que descubrió un nuevo mundo. No lo era ni Asia ni África, se conocía, se sabía que estaban ahí, no se conocían sus dimensiones. Hablaremos sin duda de las dimensiones de Asia, pero no se ignoraba por completo la existencia de este nuevo continente, de este nuevo mundo. Por ello resulta hoy difícil ponderar el enorme impacto, el inmenso impacto que en Europa causó este descubrimiento con todo lo que llevó consigo, ¿no? Descubrimiento que, como veremos, fue consecuencia de un horror y que le pusieron un nombre como consecuencia también de un segundo horror, pero esto lo adelanto y lo veremos más adelante. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo un descubridor descubre a otro, de cómo un descubridor descubre las causas de un descubrimiento. Vamos a hablar, pues, de Colón y del descubrimiento de Colón. El descubridor que lo descubre es Alexander von Humboldt, un pensador enorme, un personaje realmente de un enorme interés, un arquetipo ilustrado, un polímata. He leído en la prensa, vamos, en la wiki y en otros sitios, y no sabía lo que era la palabra polímata. Me he tenido que ir al diccionario de la Academia para descubrir que un polímata es un individuo que posee conocimientos de muchas disciplinas, lo que se llamaba un uomo universal. Un poco el arquetipo de polímata ha sido siempre Leonardo da Vinci. La verdad es que Alexander von Humboldt era geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista, explorador. Hizo experimentos en física, zoología, ornitología, climatología, botánica, vulcanología, y sus viajes le llevaron por Europa primero, luego por toda América del Sur, del Norte y finalmente por Asia Central. Alexander von Humboldt, luego nos lo dirá nuestra invitada, es considerado como uno de los fundadores de la geografía y, sin duda, pionero del pensamiento ecológico y quizás de las personas primeras que escribieron sobre el cambio climático. Su impacto y su relieve fue enorme. La Academia Francesa dijo de él que era nada menos que el nuevo Aristóteles. Y Simón Bolívar señalaba que le ha dado a América, Alexander von Humboldt, era el descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. No es poca cosa. Hoy vamos a hablar de un libro de Humboldt y lo vamos a hacer con una enorme especialista, gran amiga y compañera, Josefina Gómez de Mendoza. Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos. Josefina, simplemente quería resaltar alguna idea. Ha sido la primera rectora de universidad, primera rectora de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 84, doctora honoris causa por la Universidad Carlos III, miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Real Academia de la Historia, consejera de Estado electiva y, como digo, una enorme especialista en la obra de von Humboldt, sobre la que ha publicado mucho. El libro que vamos a hablar, sobre el que se va a centrar sin duda alguna la exposición de Josefina, es una de las obras menos conocidas de Humboldt,
que Josefina Gómez de Mendoza y Miguel Ángel Puig Samper han traducido al castellano, de la versión original, titulada Examen crítico de la historia de la geografía del Nuevo Continente. Historia de la geografía del Nuevo Continente, una obra que se publicó en París en los años 1836 y 1839 y que se publicó originalmente en francés. La obra lleva dos subtítulos muy significativos que merece resaltar. El primero es Historia de los progresos de la astronomía náutica, ese es uno, y el segundo, que es el que más nos interesa, sin duda hoy, Historia del descubrimiento de América. Así pues, una historia de la geografía y una historia de un descubrimiento, quizás el más importante en la historia de la humanidad. Ya a Cristóbal Colón está dedicado por entero el tercer libro de este libro que vamos a comentar hoy. Muchas gracias de nuevo, Josefina. Cuando quieras, te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Emilio, por tus palabras. Muchísimas gracias también a esta Universidad Internacional de La Rioja que me acoge, que sigo a menudo en muchas de sus enseñanzas y de sus cursos. Y yo estoy encantada de estar aquí para hablarles, como decía el profesor Ramón Espinosa, para hablarles de Alexander von Humboldt y de su descubrimiento, de su historia de los descubrimientos. Es una historia sobre Colón, pero es también una historia sobre Vespucio y sobre todo es una historia de la enormidad, de la gran cantidad de viajes de descubrimiento que coinciden en esa época y que, como vamos a ver enseguida, le parece a Humboldt que es una época de progreso, como era la suya propia, con la Revolución Francesa y todo lo que sucedió después, una época en que se acelera la historia. La obra de Humboldt es abundantísima, pero uno de sus libros, el que más atañe al mundo ibérico y a España en particular, y a la historia de España, es el examen crítico de la historia de la geografía del Nuevo Continente. Está muy bien vinculado a historia de la geografía, porque es lo que intenta hacer, una historia de la ciencia, de la física del mundo. Él es el autor de ese libro, que fue el último, Cosmos, en donde intenta hacer la física del mundo, es decir, reunir todas las ciencias, y aquí lo intenta para el Nuevo Continente en los aspectos de creación histórica del conocimiento, es decir, historia del conocimiento de geografía, historia de la geografía. Curiosamente es un libro muy poco conocido. Muy poco conocido. Estas son las publicaciones originales. Humboldt, que era prusiano y que había sido ingeniero de minas prusiano durante muchísimos años, hasta que decidió que no podía más que viajar, que lo que quería era viajar, y además lo que quería era viajar por viajar. Realmente su primer viaje estaba pensado para Egipto, lo que pasa es que Napoleón no le llevó. Perdón, quizás podría aclarar que Humboldt vivió entre 1759 entre 1769 y murió en 1859. Y este libro es del 33-37, como ven. Se publicó en francés. Su hermano Wilhelm, su hermano Guillermo, le urgía que hablara en alemán, y la última parte de su vida le consigue llevar a Alemania y dictar unas clases famosas en Berlín que desembocan en ese libro de Cosmos, que es quizá el libro por antonomasia de Humboldt, aunque había escrito muchísimos, particularmente de América. Pero este es más desconocido, no se ha reeditado, o se ha reeditado solo en alemán. La edición primera era francesa, la segunda alemana se hizo poco después, un poco forzado, y después se ha reeditado por un gran humboldtiano, que es Ottmar Ette, se ha reeditado en alemán hace unos pocos años. ¿Qué le mueve a Humboldt a meterse, podríamos decir, en este lío de una historia tan rápida, tan importante, tan discutida como la de los siglos XV y XVI, la era de los descubrimientos, podríamos decir, ¿no? También se ha llamado la era de la ciencia ibérica, por lo que veremos después. Pues Humboldt cuenta que, en cierto modo, cuando empezó a viajar, él empezó a viajar a América, en concreto, cuando, por vicisitudes que ahora no vienen al caso, empezó a viajar y estuvo en España primero varios años preparando el viaje, hasta que consiguió que la monarquía borbónica, que la monarquía hispánica, le diera un permiso de viaje, un salvoconducto de viaje. Él mismo dice el salvoconducto más libre que se había recibido nunca. Realmente le dieron permiso a ir por toda la corona, por todos los territorios hispánicos de América sin ninguna cortapisa, lo que, como veremos, tiene consecuencias, porque no puede llegar a Brasil, porque en cambio no tiene permiso portugués, lo hubieran encarcelado. Bien, y entonces emprende
casualmente, como casi todo que decía Emilio, hay mucha casualidad en la historia, emprende casualmente este viaje, porque no había podido ir a África, y se instala en España durante un año, que tiene incluso cosas muy bonitas de Madrid, incluso de aquí, del Monte del Pardo y tal. Y a través de un ilustrado de la corte, el marqués de Urquijo consigue ese salvoconducto y acaba, primero viaja por España, que por cierto lo digo porque no voy a tener ocasión, descubre realmente geográficamente la meseta, lo que es el macizo central ibérico, va siempre, él siempre se caracteriza por ir con miles de aparatos, todos los mejores de la época, que se había comprado con la herencia de su padre, todos los mejores de la época, e iba con el altímetro en mano, en este caso, desde Valencia a Madrid, iba diciendo, esto sube, sube, y se queda a la misma altura. Cuando hace el perfil de la península y lo publica, es el macizo central ibérico, lo que conocemos como meseta, nosotros, pero que es realmente un macizo antiguo. Bien, después embarcan, como ven en ese mapa, embarcan desde La Coruña y viajan, luego veremos el sentido de los viajes, viajan, y ahí está lo que él dice, viajan directamente por diversas vicisitudes, fundamentalmente que no les cogieran los ingleses, las flotillas inglesas, viajan directamente a Cumaná, o desembarcan en Cumaná, en Venezuela, lo tienen ahí puesto, es la primera parte de su viaje. Y eso dice él, que, como ven ahí, que eran las mismas regiones americanas de los primeros descubrimientos, lo que llamó Humboldt, se llamó ahí en la época de Colón, llamó Colón la Costa de Paria, esa península en Venezuela, las bocas del Orinoco que va a visitar después, Veragua, es decir, la que fue lo que Colón llamó con otros términos la tierra firme, su tierra firme en el tercer viaje de 1498. Lo que dijo Colón lo vamos a ver, bueno, perdón, no digo lo de Colón porque lo vamos a ver después, sino reparen un poco en el sentido del viaje y la enormidad del viaje. Primero, no sé si lo llegan a ver, hay un número 1 es el viaje por Venezuela. Bajan todo el Orinoco buscando la relación del Orinoco con el Amazonas por el arroyo Casiquiare. No llegan, felizmente para ellos, porque, como digo, la corona portuguesa probablemente les hubiera detenido, no tenían permiso para viajar por tierras brasileñas. Después, ese viaje venezolano pasa a un viaje cubano de las Antillas, va a Cuba, es la segunda parte del viaje, y Cuba está bastante tiempo, cerca de un año, en casi todos estos sitios, aunque es un viajero muy veloz y muy improvisado, que también es una cosa muy curiosa. Y en Cuba ya en el año había ido en 1799, estamos ya en 1801. De Cuba vuelve a Colombia, vuelve a América del Sur, a Colombia, y desde Colombia hace todo un viaje por Colombia, Ecuador y el norte y hasta Lima y Perú. Y luego pasa a México, como ven allí, donde está un año y trabaja mucho en las minas y tiene mucha responsabilidad y escribe una historia de la explotación de los recursos mineros, que lo llaman Nueva Geografía, el examen político de la Nueva España, y finalmente va a Estados Unidos, donde ve a Jefferson y donde es muy bien acogido. La parte del viaje, no me quiero detener más en ello, pero la parte del viaje más discutida, porque Jefferson tenía muchísimo interés en ver los mapas que él había hecho de México, en el momento en que iba a apoderarse de Florida, etc. Bien, y esa es una parte que no se sabe muy bien hasta qué punto, sí por pura soberbia, porque era muy niño de sus conocimientos, se vanagloriaba mucho de ellos, o por voluntad, pasó algunos mapas a los Estados Unidos. ¿Qué dice él entonces? Que quiere hacer, o que se da cuenta que hace ese viaje de Colón, el tercero, estos son los viajes de Colón, el cuarto es este, ahora los volvemos a ver, pero fíjense en el tercero, que es cuando llega a las bocas del Orinoco, y Colón dice aquí, digo que este río, si no viene de paraíso terrestre, la idea que tenían siempre de que América era el paraíso, viene de tierras infinitas situadas al austro, de las que hasta ahora no ha habido noticia. Viene de tierras infinitas, de tierra firme, en definitiva. Se ha dicho siempre que Vespucio había dicho el mundo nuevo, pero realmente Colón lo había dicho en otra expresión. Por tanto, rehacer en parte el viaje de Colón, y con ese afán descubridor. Hemos dicho de un descubridor a otro, me lo sugería Emilio, porque realmente Humboldt es un descubridor, va midiendo todo, pero sobre todo en Latinoamérica le consideran
el nuevo descubridor de América, el descubridor científico, se ha dicho muchas veces, el descubridor científico de América. Bueno, es un poco ir demasiado lejos, a él no le gustaba probablemente esa expresión, pero se sigue diciendo todavía en fuentes americanas. Lo que les voy a repasar con cierta brevedad es, por una parte, esta obra de Humboldt, la del examen crítico de la historia de la geografía, después, por qué entra en las ideas geográficas o científicas, entre comillas, por lo menos cosmográficas, de Colón, y qué tenía que ver con un desarrollo cartográfico espectacular de la época. Después, lo que comentaba el profesor Lama Espinosa antes del nombre de América, un puro azar, aunque tiene importancia la imprenta. Finalmente, hablando del viaje de Magallanes, cómo importa la cartografía y, sobre todo, las líneas de demarcación de las propiedades de la corona española y de la corona portuguesa en cómo se llega hasta las Molucas. Y, finalmente, quería insistir en ese aspecto que le conoce mucho el profesor Lambo y que hemos hablado muchas veces y que aquí han tratado varias veces, que es que hubo una ciencia ibérica, claramente, española y portuguesa, renacentista del siglo XV y XVI, y que, sin embargo, en las historias de la revolución científica o en las historias de la ciencia clásicas, que son muy noratlánticas y muy norteeuropeas o centroeuropeas, no entra, y sobre todo protestantes, las primeras, no entra esa ciencia, no es reconocida, empieza a ser reconocida ahora, como trataré al final. Bien, y luego pues algunos libros que se han escrito. Abreviando esta diapositiva, lo que quería subrayar es que lo hizo al mismo tiempo que estaba haciendo sus otros libros. Él dice que tardó 30 años en investigar. Él escribe después de la emulación de Washington Irving, que había escrito una biografía de Colón que le inspiró mucho, pero dice, claro, él se ha permitido ser más lírico, mientras que yo tengo que atenerme, siempre tenía la obsesión de ser muy preciso, no, porque es muy prolijo, por cierto, muy prolijo en el sentido castellano y no en el americano, muy prolijo en el sentido de que escribe, tiene digresiones, pero en ser muy objetivo y muy científico. Por ejemplo, Humboldt no escribe en realidad ningún libro de viaje. Le espantaban los libros de viaje porque dice que ahí es imposible saber lo que es invención y lo que es sensación o sentimientos y lo que es la realidad. Él quiere dar medidas, quiere dar exactitud. Bueno, por una parte es un libro monumental, por otra parte es la culminación de la gran obra americana de Humboldt, que había empezado con la geografía de las plantas, que es la primera biogeografía, eso lo hemos estudiado unos compañeros y yo, la primera geografía de la distribución de las plantas en función de causas físicas. La geografía de las plantas, que es sobre todo americana o sobre todo colombiana, la relación histórica de su viaje, que no es un libro de viaje exactamente, los cuadros de la naturaleza, que es un libro maravilloso diciendo que el paisaje se tiene que interpretar en su totalidad, en la forma de cuadro, hay que verlo con cuadro para ver sus relaciones o su armonía o las relaciones entre los distintos fenómenos, un libro indigenista, sitios y monumentos indígenas, que trata de México y de Perú, Colombia sobre todo, los ensayos políticos de Cuba y de Nueva España que citaba antes, mucho más de historia de ciencia política, y sobre todo escribe este libro cuando ya había pasado 30 años de su viaje a América, en el 1799-1803, y cuando había hecho su otro gran viaje. Solo hizo estos dos, aparte de los europeos, que había viajado, que fue a Italia, que fue a Estados Unidos, a Gran Bretaña, etc. Cuando había hecho su segundo viaje, que fue a Asia, completamente distinto, dice él, sobre todo por el sentido del viaje, porque, entre otras cosas, el zar le marca la ruta perfecta, van completamente marcados por la ruta y él recuerda cuánto echa de menos la libertad que gozaba en América, y luego tiene una cosa que se introduce en él, que es la naturaleza americana como hito de referencia, y va comparando todo a la naturaleza americana. Cuando ya estando en Europa, visita el Vesubio, viene a decir, por Dios de mi vida, si esto no es un volcán ni nada al lado de los que yo he visto, ¿no? Es decir, dice, ¿cómo hemos podido explicar los volcanes a partir del Vesubio, que realmente no tiene envergadura, el que había visto el Chimborazo y los grandes volcanes, o había subido a ellos? Bien, la culminación de esa obra americana, que es enorme, la más importante, después el final, que es el Cosmos, y en el Cosmos hay una parte de este libro
Probablemente por eso no es tan conocido el libro en su totalidad, pero particularmente llamativo es que no sea conocido en España cuando es realmente un libro de apología de los conocimientos y la historia española. Menéndez Pelayo lo cita, pero dice que le resulta duro de leer, y arduo, él lo es, y curiosamente no ha sido citado más que luego más bien por la historiografía angloamericana. Ahora se empieza a conocer mejor. En el número último de la revista de Occidente había un artículo de una profesora colombiana, muy interesante, por cierto, donde... Bien, significado del siglo XV, ¿por qué le interesa especialmente? Y retengo solo esa frase inicial. El siglo XV, del cual me ocupo especialmente de esta obra, es de un interés tal que podría ser calificado de posición en la escala cronométrica de los progresos de la razón. Situado entre dos civilizaciones de distinto carácter, se presenta como un mundo intermedio que a la vez pertenece a la Edad Media y a los tiempos modernos. Es decir, un siglo de posición como lo era el suyo, lo he dicho antes, o como él estaba ya interpretando el suyo, un siglo de aceleración y que es de cambio cualitativo, que podría decirse con esa terminología. Pero sobre todo, ese siglo, y tiene que ver con la presentación que hacía Emilio, es el de los grandes descubrimientos en el espacio. Pero los grandes descubrimientos en el espacio suponen la globalización de las comunicaciones, ¿no? El Imperio Español se basaba en 4 continentes, en realidad. Estaba el de las primeras conjeturas de una geografía física, de una ciencia física comprensiva de todos los climas y de todas las altitudes. Él sí que había trabajado en eso, en mostrar cómo la vegetación cambiaba con el clima y con la altitud y cómo todo respondía a unas leyes generales. Y además, y eso es lo que más me interesa señalar, utiliza la frase de Voltaire, el descubrimiento duplicó las obras de la creación, pero sobre todo añade que con los descubrimientos se produjo un cambio en la razón y se produjo un cambio en la política, un cambio particularmente religioso. Para él es lo que arropa e introduce la reforma religiosa y las nuevas monarquías, nuevas leyes, nuevas costumbres políticas. Jamás descubrimiento alguno puramente material, ensanchando el horizonte, ha producido un cambio moral, en el sentido moral, que es toda la parte política, digamos, más extraordinario y duradero. Paso muy de repisa sobre esta diapositiva solo para decirles que las fuentes que utiliza son casi todas fuentes españolas. Él visitó multitud de archivos y visitó los de Simancas y el de Sevilla, entonces estaba lo que era el anterior archivo de Indias. Pero visitó también la fuente del Toro me parece que se llama, en Lisboa. Pero sobre todo se valió, o tuvo la suerte, primero de que cuando pasó por España, en el año ese que estuvo, cuando descubrió la meseta y otras cosas, había un cronista del rey, el cronista mayor, Juan Bautista Muñoz, a quien el rey, Carlos III, le había encargado que recogiera los textos de los primeros cronistas, de los cronistas de América, particularmente Fernández de Oviedo, López de Gómara, González de Barcia y, sobre todo, Las Casas, Bartolomé de las Casas, Antonio de Herrera. Y también veremos el padre Acosta, que se cita abajo, que es uno de los que más le entusiasma. Y ha utilizado todos los libros. Y dice él que son algunos de una novedad científica, como el padre Acosta en particular, muy especial, y que es raro que no se hayan utilizado y leído más, o en todo caso se hable de los aspectos indigenistas que a veces no eran tan modernos como es las observaciones, la experiencia. Es decir, que es una de las ideas fundamentales que quiero transmitir, es lo que pasa en el Renacimiento del siglo XV y en el XVI, es que se parte de los antiguos, pero se supera a los antiguos, se parte de los griegos y de los romanos, pero se supera la verdad de los antiguos por la experiencia. Es decir, empieza el conocimiento científico, en otras palabras. Hay una cosa que tiene que ver con lo del nombre, y es que también utiliza un libro de Ramusio, un italiano, que son la colección de navegaciones y de viajes. Y ahí están todos los viajes de la época, pero sobre todo está muy detallado, y en todos sus viajes, que fueron la mayor parte fabulados, Vespucio. Vespucio cobra peso por esa raccolta di navigazione y cobra peso porque se distribuye mucho, como veremos después, por Centro Europa sus viajes. ¿Estoy al anterior? Bueno, perdón. Falta esta todavía, pasamos ahora a imágenes visuales que serán mejor, pero ponerles ¿qué es lo que encuentra en Colón? Que hay en quien considera en Colón,
Cuando digo Colón, digo su época, naturalmente, no solo en él. ¿Qué ideas había en la época de Colón que puedan justificar este análisis precientífico? Primero, por descontado se pensaba en admitía la esfericidad de la Tierra, sobre todo en el sentido que comentaba antes Emilio, se pensaba o se admitía por el mapa de Ptolomeo que se acababa de publicar, ahora lo veremos, que Asia se prolongaba muchísimo hacia el este, que Asia era mucho más ancha y mucho más prolongada naciendo hacia el este. Después, Colón medía particularmente mal, tomó las peores medidas de la antigüedad para la relación de la tierra y el mar. Hay una frase de Colón a los reyes, una carta de los reyes que dice algo muy expresivo: el mundo es poco y lo enjuto de ellos de 6 partes. La séptima solamente, cubierta de agua. Es decir, pensaba que el océano era mucho más pequeño. Eso ha llevado a decir que si no, no se hubiera embarcado. O sea, entonces, ese error, como el de la costa de Asia, le hizo embarcarse. Hay quien ha dicho lo importante de Colón no fue lo que descubrió, sino realmente que se embarcara sin saber a dónde iba y sin saber lo que era el océano, que se llamaba tenebroso, el océano tenebroso, y que nadie se había aventurado más allá de las Azores. Los libros que le sirven, que no son particularmente de grandes cosmógrafos, el Imago Mundi de allí, el Piccolimini, el Rerum Ubique Gestarum del Papa Pío II, y sobre todo los grandes geógrafos y filósofos de la antigüedad que son recuperados, e insisto en esa doble medida, como argumento de autoridad, por un lado, pero al mismo tiempo como necesidad de superación, aunque Colón todavía no lo percibe como tal. Pero lo importante de este siglo, en cuanto a siglo de posición, o de este paso del siglo XV al XVI y la parte primera, o todo el siglo XVI, es que se supera a los antiguos por primera vez en Europa. Es decir, que hay una superación por la experiencia de las tesis antiguas. Aquí están las tesis antiguas. Este es el mapa de Ptolomeo publicado en 1485. Si lo llegan a advertir, yo siempre me apoyo en partir de España para verlo, pero vean la prolongación. África no se sabe si termina, África está sin coronar por el sur, no se conocía, y luego vean la inmensidad, quizá aquí la tienen medida, esta es un mapa exacto, pero aquí lo tienen. O quizá leemos la frase de abajo, pues que es la frase con la que empieza su libro Humboldt, como te gustan, Emilio, los errores. D'Anville acierta al decir que el mayor error de la geografía de Ptolomeo, es decir, la prolongación de Asia hasta 180 grados este, condujo al mayor de los descubrimientos de tierras nuevas. El mayor error, el mayor de los descubrimientos. El valor de los errores. Ese también es un aspecto de la metodología de Humboldt. Los errores han tenido mucha importancia, utilizándolos bien. Como han tenido mucha importancia, dice Humboldt, y lo usa mucho, pero no lo voy a desarrollar, los mitos. Los mitos, las leyendas, también partían de un cierto conocimiento establecido y tenían que saberse interpretar. Bien, aquí tienen el problema de las medidas, pero no merece la pena que nos detengamos, están puestas abajo. En realidad, la Tierra que se conocía, esto es nuevamente el mapa, pero triangulado o cuadrangulado, de Ptolomeo, pero si ven la forma, decía Estrabón una expresión que a mí me gusta mucho, la clámide. El mapa de la Tierra era como una clámide. Asia se abría como la clámide de los antiguos, era un manto abierto por los lados, ¿no? Y por otra parte, la Tierra habitada, con Asia sobredimensionada, siempre se pintó el Océano Índico cerrado, hasta los descubrimientos del siglo XV, el océano mar interior, y no se conocía el fin de Asia. Y remarquen también, yo solo lo he puesto yo por mi cuenta, pero me remarquen también que el norte de Asia se conocía fatal, y del propio Europa. Es decir, no sé, realmente no, en la época de Ptolomeo. Y estos son los mapas precedentes al descubrimiento, ese es de 1436, está volteado. Si se fijan en la península ibérica, el oeste está abajo. El norte a la izquierda. Está volteado. Ven que por primera vez aparece un final de África totalmente deformada, pero sí que tiene un sentido, un fin meridional. También el desconocimiento total de la forma de Asia. Ese es otro discípulo del anterior, de la gran cartografía italiana, de 1459. África sí que está por fin culminada. Tiene el Cabo de Buena Esperanza, todavía no, creo que no habían llegado todavía, pero está ya intuido, se articula mucho más los dos continentes, pero este era el mundo conocido.
Como dice Voltaire, se duplicó el tamaño de este mundo, lo vamos a ver en los mapas. Y aquí ya se advierte, pero lo van a ver mejor si he traído esta. Aquí no sé si llegan a leerlo porque simplemente es un derrotero. Es un mapa en donde vienen solo a las costas, ¿no? Pero ven, si ven la península ibérica, ven, y sobre todo lo que está subrayado, son otro aspecto fundamental del descubrimiento, que pensaban que había muchas islas en el Atlántico. Que islas fantasma, islas que intuían los marineros y que luego decían que hay envueltas en una gran nube o lo que fuera, o en la bruma o en la neblina. Es decir, que estas dos islas en particular, Sant'Ángel y Antilia, estuvieron moviéndose por los mapas del siglo XV por todas partes y Colón pensaba que las iba a encontrar. Es decir, todo el que se aventuró en el Atlántico, como él, creía que iba a encontrar las islas. Aquí tiene una reproducción del mapa de Toscanelli, que parece que llegó a conocer Colón, el mapa de Toscanelli de 1474, sobrepuesto con un mapa real. Como pueden ver, y se ha dicho, si Colón no llega a tropezarse con todo un continente, se hubiera hundido como todos los demás que habían hecho y no hubiera pasado más. Si no se llega a tropezar con las islas del Caribe, se hubiera acabado, porque fíjense dónde está la América real y cómo lo veía Toscanelli como un único océano, eso sí, lleno de islas. Lleno de islas vuelven a aparecer las de las 7 ciudades, las de Antillas, San Brandán, que era una isla incluso que tenía muchas leyendas, que aquí aparece, que iba cambiando de posición. Este es el mapa que se ha dicho sin mucha seguridad que Colón llegó a conocer. Sigue totalmente la exageración de Asia en sentido latitudinal y acerca o reduce el océano, que todavía no se intuye cómo puede ser. Asia está ahí representada como de 200 grados de longitud. Y no afirma Humboldt que conociera este mapa, eso ahí no llega, aunque hace un repertorio de mapas espectaculares de todos los de la época. Este es el otro que sí afirma que conoció Colón y que Behaim era un geógrafo o era un astrónomo alemán que estaba instalado en las colonias portuguesas en África y que fue muy amigo del suegro de Colón, que estuvo casado con una portuguesa de las colonias africanas, y conoció bien este globo que también pone las islas, ven la representación donde falta América. Ahora lo miramos y miramos, falta América y ahí solo están, como dices tú, los tres continentes. Pero esta es la representación que debió conocer, donde nuevamente y permanentemente aparecen o secuencialmente aparecen las islas, que eso es una idea muy importante, es decir, que navegaron porque creían que iba a haber islas. Pero también está el aspecto de las leyendas, y a ello no fue, a las leyendas o de los mitos, y a ello no fue insensible Colón. Colón reproduce en su libro de las profecías, que es un libro donde ya está en un misticismo y tal, un poco exagerado, probablemente ya con un poco de perturbación, pero reproduce literalmente el coro de la Medea de Séneca, es Séneca el dramaturgo, el de, no leo los dos, pero el de la izquierda es el texto griego, y Colón prácticamente lo reproduce, y lo reproduce para alabarse a sí mismo como descubridor. Vendrán los tardos años del mundo, ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflojará los atamentos de las cosas, aflojará los vínculos, y se abrirá una gran tierra, un nuevo marinero como aquel que fue guía de Jasón, que tiene el nombre de Tifi, descubrirá mucho mundo, y entonces ya no será Tile la postrera tierra. Tile es Islandia, Thule. Colón había estado en Islandia probablemente. Colón era un gran marinero. Bueno, esta es la idea del uso de la leyenda, es decir, que también impulsa el mito, la leyenda o los textos antiguos manejados en este sentido, impulsa el viaje. Ahora vamos a pasar a después del viaje, pero quiero decirles una cosa, que es que Colón era un buen marinero, no muy culto, probablemente, según estudian todos, un buen marinero que había viajado muchísimo y que era sobre todo un marinero de lo que entonces estaba llamando un poco el Mediterráneo Atlántico. Es decir, que había pasado Gibraltar, había pasado las columnas de Hércules y viajaba por el Atlántico pegado a la costa o cercano a la costa, pero ya con cierta importancia. Habían llegado ya, estaban descubiertas las Azores por descontado las Azores, iba a decir las Canarias por descontado. Y era un gran navegante atlántico. Bien, aquí tienen representado, y son 8 años después del primer viaje, 2 después del viaje en que tocó tierra firme, en 1500, el mapa de un santanderino, de Santoña, Juan de la Cosa, en 1500, que introduce la primera representación de América.
Está con toda la leyenda característica de la época, donde se ponen grandes elogios o cosas en homenaje a las distintas coronas, pero si ven la costa americana el Caribe, de todo el Caribe, está girado, sí, pero está completamente, porque era como iban conociéndolo, ¿no? Iban representándolo. Te comentaba antes, y lo digo aquí para ustedes también, que uno de los elogios enormes de Humboldt a esta época, es decir, en 30 años cartografiaron los hispanos y los portugueses toda América. En 30 años lo habían llegado al Labrador, por el otro lado, Núñez de Balbuena, no me acuerdo del descubridor de Vancouver, que también era español. Pero claro, entonces ya la relación de fuerzas con Inglaterra... ¿No era Bodega? Bodega no, fue el de la Cuadra, un pariente de la Cuadra que tenía una isla a su nombre, y ahora va... de Balboa. Sí, bueno, y aquí es lo que van reconociendo, claro, tiene recuerda más a los portulanos, que eran mapas de tierras, de costas, ¿no? Donde se va costeando y se va reproduciendo hacia el interior, pero es 20 años. Juan de la Cosa había viajado en el primer viaje del 92, 8 años antes, y había viajado posteriormente sin Colón. Pero este es un mapa extraordinario que sufrió, se lo había llevado un prusiano, Balkenaer, lo había comprado, no se lo había llevado a España. Con las tropas napoleónicas salió el mapa que se vendía por 4 perras y lo había comprado y lo tenía allí. Y Balkenaer, que era un gran erudito también, que era muy amigo de Humboldt, trabajaron sobre este mapa, sobre otro después Rivera, que vamos a ver después, y se vieron el interés, hicieron las copias y por primera vez lo explicó Humboldt con todo detalle en su libro y lo publicó solo la parte de las costas, pero lo publicó, creo que no he traído la publicación, pero lo descubrieron ellos. Después de muchos avatares pudo ser comprado gracias a Ramón de la Sagra, un potentado cubano, pudo ser un ilustrado, pudo ser comprado por España, o cambiado o intercambiado. Es del mismo mapa, miren la impresión de la isla de Cuba, la perfección de la isla, bueno, la perfección no tanto en la forma, también está exagerada, pero la traigo aquí por una cosa, porque Colón, tan ansioso de descubrir tierras, porque tenía que venderlas, tenía que hacer la propaganda de ellas, tan ansioso, estuvo convencido, o quiso convencer a sus navegantes, que estaban un poco escarmentados y tenían miedo, que era un continente. Les hizo jurar a todos que era el continente. O sea, Colón, como vamos a ver después, no era un descubridor de islas, no iba buscando islas, buscaba el continente asiático, realmente. Y en está siempre súper sobredimensionada Cuba por esa voluntad de darle un tamaño continental. Se ha dicho mucho, era solo un descubridor de islas. Iba como si se dijera un poco, como si fuera poco. Bueno, traigo este croquis, que yo lo he conocido hace poco, que es del hermano de Bartolomé Colón, que participó mucho en las encomiendas y en la explotación de América. No sé si lo llegan a apreciar, pero ahí se ve que realmente está llegando a Asia, no, está representando a Asia, no quiere quedarse en las islas. Y se aludía siempre a las armas de Colón. Si ven, ¿cómo se llama de los escudos? La parte, el cuartel bajo izquierdo, en donde se representan islas, pero en un continente. Islas con un borde continental. Las armas de Colón, que le dice además los reyes, descubridor de islas y del continente. O sea que no, probablemente, como se ha estudiado con mucho detenimiento en este mapa, que yo creo que es una superposición preciosa para ver la dimensión del... Fíjense, no sé si lo llegan a ver, en la parte izquierda completamente es donde tienen el verdadero continente asiático, la dimensión que le daban a Asia para creer que llegaba hasta América. Ahí está superpuesto un mapa de América para demostrar que él creía llegar a Asia, que no se quedaba en descubrir islas atlánticas. Es un gran escritor de los años 39, del año 39, un norteamericano. También con este mapa muy bonito que lo he podido poner, no sé si lo llegan a apreciar, es una cosa discutidísima. Sabía de los vientos Colón, sabía en su primer viaje la raya, la línea de abajo casi recta es la que sigue Colón. Llama la atención de ella que no coge de verdad los alisios del sur, es decir, que parece como que no los conociera. Y la línea que hace la escalera es la de la vuelta, la ruta de vuelta. Ahí sí conoce los vientos del oeste, ahí sí va a coger los vientos del oeste. Del primer viaje se ha dicho siempre mucho, como ven va prácticamente recta y cae en una zona de poco movimiento, de pocas aguas, de poco viento, pero si ven que en un momento determinado, es el famoso momento ese en que le dice Yáñez Pinzón, ahí veo aves que están, ahí está la costa, viran al sur.
Se pregunta Humboldt en su libro de una forma retórica bastante. ¿Y si no hubieran virado? Si hubieran seguido, hubieran caído en Florida. España habría descubierto Estados Unidos, por decirlo pero lo hice como un contrafactual, ¿no? Pero realmente hay ese asombro que nunca sé, porque ya los marineros, lo que ya sabía Colón, y les estaba engañando, es que ya no tenían tornaviaje, no tenían vuelta, ya no tenían alimentación, tenían que encontrar algo necesariamente. Y ese momento es cuando, desesperados, viran al sur. Otro descubrimiento de Colón es lo que se llama el Mar de Hierbas. Todos los que han viajado por el Atlántico lo saben y ahora creo que está muy cerca de las costas de Cuba. Todo el sargazo, todas las algas, que dice Humboldt, una de las grandes ejemplos de monoespecificidad de una sola especie. Son siempre la misma especie y ahí ya está dibujada la corriente ecuatorial también la percibió, o tuvo la intuición, la corriente atlántica, perdón, también la percibió Colón, algo también, como navegó tanto entre las Islas Caribes, algo también de la corriente del Golfo. Bien, ¿qué saca en conclusión Humboldt? Y voy a pasar a los otros aspectos más rápidamente. ¿Qué saca en conclusión? Primero, lo que les decía antes, era un gran marinero del Atlántico Mediterráneo, es decir, lo que va de Canarias, Azores, Cabo Verde. En segundo lugar, en lo que hemos insistido varias veces. Los errores fueron los errores lo que favoreció que se llegara a buen puerto, o se llegara a América. El tamaño de la Tierra, la mayor extensión de Asia, la deformación occidental de la esfera, porque él cree que durante mucho tiempo el americanismo ha ido diciendo era el paraíso, es el paraíso. No solo por lo encontraban, sino porque creían que tenía que estar alto y entonces lo iban colocando según... Luego, cómo se comporta él cuando llega, ese es otro tema que no voy a hablar, pero es la ingenua, cuando se embarca realmente la ingenua credulidad de encontrar Asia a pesar de las observaciones, realmente a quién encuentra. Él creía que iba a encontrar asiáticos y no encuentra ni asiáticos ni blancos ni europeos. Entonces, realmente a quién encuentra, no lo saben muy bien, ¿eh? Y se emperra en decir, si seguimos vamos a ir a las tierras del Gran Khan, hagamos más viajes y estará la gran ciudad que de Marco Polo. Naturalmente nada. Entonces hay una especie de incredulidad o de credulidad ingenua, de incapacidad de observar en los primeros viajes, de observar lo que ven con otros términos que no sean lo que esperan y lo que contrastan. Lo que siempre dicen van comparando siempre. Cuando llega a América, dice del clima, se parece muchísimo al buen clima de Andalucía en primavera. Claro, algo más distinto no cabía, pero continuamente van comparando como todos los viajeros, ¿no? Eso es una cosa que le gusta mucho decir a Humboldt, y es que los viajeros siempre van con ideas preconcebidas. Dice, como los viajeros de ahora, que llevan preparado el viaje y creen ver lo que ya habían estudiado y no lo que ven. Bueno, y por eso él no escribe libros de viaje, y entonces tiene gracias a esa idea de siempre las lecturas pueden ser incoherentes. Y después, Colón habría hecho descubrimientos científicos reales. Hay en las cartas de Colón hay un momento maravilloso en que él dice que la aguja magnética se pone a noroestear, se va hacia el oeste, cuando realmente tenía que ir hacia el este. La aguja magnética noroesteaba, utilizando ese verbo precioso. Noroesteaba y algo pasa, ¿no? Luego ahí estaba intuyendo lo que fue el origen del descubrimiento de la longitud en estos años, un poco después, hasta que hubo reloj no se pudo precisar, pero el descubrimiento de que la longitud varía con la declinación magnética, con la variación de la declinación magnética. En vez de ir hacia el este, se iba hacia el oeste. La dirección de las corrientes, que también fue en los vientos, como hemos visto antes, y en algún momento también la sensación de que las divisiones climáticas cambiaban también con las longitudes. O sea, tiene algunas observaciones precisas, mucho mejores en el caso de la naturaleza que de la población, que de los indios, que no sabe realmente ver. Y luego construye, dice Humboldt, porque él es lo que más le gusta, consigue proponer fragmentos descriptivos llenos de encanto y de verdad. Es decir, donde está la visión, pero también la capacidad lírica, lo que él llama cuadros de la naturaleza. Y lo dice por relación a Vespucci, que dice que está yendo, que es muy afectado y está yendo de una falsa erudición, tampoco le desmerece. Bien. Perdona, vete a lo anterior, que has dejado una cosa que me parecía, esa última observación, de la mayor diversidad de las plantas que de los nativos, ¿no? Sí, eso es un poco lo que todos los que han estudiado, es decir, ¿qué vio Colón? Hay bastantes textos de qué vio Colón, o qué vio Colón y qué vieron los de su época. En realidad ven más
que la naturaleza es distinta a partir de un cierto momento, que la población es distinta, y que son distintas. Es decir, en realidad, y eso ya iba una tesis de muchos hispanistas, que es que en realidad los vieron todos iguales, y que al verlos todos iguales, por decirlo de alguna forma, eran evangelizables, ¿no? Es decir, que no había eran evangelizables y en última instancia esclavizables, ¿no? Pero sobre todo evangelizables. En el libro de Todorov, que lo saco al final, está siempre la idea de que Colón, como veía tal, lo que le tenía la idea es vamos a evangelizarlos. Pero no le interesaba fundamentalmente como lo que tenía que proponer a Castilla, pero en realidad su capacidad de observación iba más a la naturaleza. Bien, pasamos a otro momento y pasamos a Vespucio y al nombre de América. Los portugueses llegan hasta 60 grados de longitud sur, perdón, de latitud sur. El tercer viaje de Vespucio. En realidad, Vespucio, como decimos en castellano, tiene 4 viajes. El único que verdaderamente está demostrado es el tercero. Y él habla, no dice en ningún momento que fuera el piloto, pero habla como si tuviera, o como que da los buenos consejos y que es el que va midiendo la latitud, porque van midiendo a la estima, que se decía un poco por estimación, o van midiendo con los aparatos con la brújula, con los pequeños astrolabios que llevaban, que no eran de mucha consideración, pero van midiendo todo lo que pueden. Y ahí es verdad que Vespucci hace buenas mediciones. Y sobre todo intuye cómo medir la longitud en función de las diferencias de los fenómenos astrales o de las constelaciones en función del cambio de longitud. Pero en todo caso comprueban, él iba del viaje de Cabral. Este viaje comprobado de Vespucci es en el viaje en que Cabral había ido a Asia y vuelve y casualmente, por casualidad también, descubre la costa de Brasil. Y ahí es donde dice la lunghezza meridionale del globo. El globo es mucho más largo de lo que se pensaba. Piensen en que antes decía la figura de Clámide, ¿no? Frente a la Clámide de los antiguos hay mucha más longitud. Pero América todavía en ese mapa, si lo ven, bueno, está representado en esa hoja, en ese papiro que se despliega donde están puestas las cosas, todavía es una preasia, o sea, todavía no es un continente ni está concebido como continente. Aquí es el famoso momento del bautizo de América. En el año 1507, pero en el norte de Francia, en Lorena, y muy en relación con el mundo germánico, en Saint-Dié-de-Vosges, que no sé si lo han visitado, pero se visita precisamente por esto, porque ahí estaba un gimnasium, donde dio clase Waldseemüller, que era Waldseemüller, que le llamaban, es porque se llamaban por nombres latinos, y alómicos, me parece, ahora se me ha ido, lo tengo en alguna de las diapositivas, y la Comilus, pero Waldseemüller verdaderamente de nombre. Y con otro cosmógrafo de allí, Riemann, escriben una cosmografía, una introducción de la cosmografía, y plantean este mapa, que es un nuevo mapa de Ptolomeo, al que se le ha añadido, si lo ven, más concreto, como se ve aquí ya, en la parte de Asia, pero al que se han añadido esos jirones o esos trozos americanos, sobre todo de América Latina, porque la norte se fue conociendo mucho más despacio, toda esa parte de los americana. Y como él está siguiendo, Waldseemüller, o los de Saint-Dié-de-Vosges, de los Vosgos, están siguiendo y la Comilus se llamaba, perdón, están siguiendo el libro, el tratado, el pequeño escrito, o la carta de Vespucio, que estaba dirigida a un Medici, pero que él, cosas de esta época, ¿no? Y de cómo funcionaba, digamos, la academia, entre comillas, lo retraducen al latín y se lo dirigen a su rey, al rey Renato de Lorena, al rey René de Lorena. Y dicen, y la verdad es que Vespucio sí utiliza la palabra mundus novus. Esto es un mundo nuevo. Y entonces le dicen a René de Lorena, ha descubierto el mundo nuevo. Y en esa discusión se ponen a debatir pues, si es el mundo nuevo, si es otro continente, es decir, tienen la percepción de otro continente, dado que los continentes nuestros, los continentes antiguos, se llaman con nombre de mujer, Europa, Asia, África, un nombre de mujer, pues Americus Vespucci, Americus Vespucci, Americus, que se llama Americus, América. Fue totalmente casual, hasta tal punto fue casual. Se puede decir, ¿por qué no conocían la llegada de Colón?
Probablemente la conocían, pero ahí es donde hay una interpretación genial, a mi juicio, y que debía de ser se debía avanzar en ella, de Humboldt, del que él dice: pero es que la imprenta funcionaba mucho mejor ahí. Los textos de las recoltas italianas, los textos, las hojas volantes que decían, las manejaban y les interesaba mucho a los comerciantes y a todos, estaban pasando esa información. Imagínense lo que debía ser la información en ese momento, la información de los navegantes, ni la inteligencia artificial, claro, era otra cosa para poner el mundo en movimiento. Y entonces ellos conocen, les llega antes el Mundus Novus, o le dan más importancia al Mundus Novus, a esa carta, que es una carta de 15 páginas y que no es nada. Vamos, lo que cuenta, es muy buen observador etnográfico, en cambio, Vespucci. Pero entonces le dan la importancia de darle el nombre de una forma un poco casual. Y es tan casual que luego no se atreven a volverlo a utilizar. Rickman no parece que estuviera muy de acuerdo, y Vespucci y Waldseemüller en el libro siguiente, en la carta siguiente, no pone el nombre de América. Y luego ya en España se sigue diciendo las Indias y en el resto de Europa se empieza a decir América. Dice, se lo recomiendo además, un libro pequeño de Stefan Zweig, como tantas biografías suyas, maravilloso sobre Vespucci, en que le pone bastante mal, pero donde sobre todo termina diciendo: nunca tan pocas páginas tuvieron tantísima fama, le han dado tanta fama a alguien, porque era una carta más bien inventada y para darse importancia ante los Medici. Luego ahí está, que solo investiga a fondo Humboldt. No sé si entonces se sabía, o probablemente es uno de los primeros. Lo que más me llama a mí la atención de este libro es que realmente es el libro que funda los estudios colombinos y de los descubrimientos. Tiene todo y es muy poco conocido, lo cual es curioso. Debió alimentar, porque Humboldt era una persona que tiene repertoriadas del orden de 90.000 cartas. Se escribían permanentemente al hermano, a todo. Iba, porque no hablo de lo que habla de la lengua y de las lenguas indias y de cómo todo pertenece a un tronco común lingüístico, etc. Pero estaba permanentemente escribiendo a una red de colaboradores en todas partes, de informadores climáticos, por ejemplo. Entonces, el libro cuarto del examen crítico se dedica a Vespucio. Cuenta esta historia que les acabo de contar, que fue el nombre dado por Illacomilus Waldseemüller en función de la carta dirigida a Pier Francesco de Medici, pero que en la recolta, que aparecía así en la recolta, pero que ellos transforman en una carta dirigida a René de Lorraine, a Renato de Lorena, que las noticias de los descubrimientos ibéricos llegaban mal a Centro Europa, sobre todo a Alemania, Holanda, etcétera, mientras que la recolta veneciana lo hacía mucho mejor y era muy impresa, y que la fama de Vespucci ha sido siempre sobredimensionada. Hay todavía un libro de Fernández Armesto, más o menos reciente, que también vuelve a decir que era un mentiroso absoluto. Humboldt no le trata de mentiroso. Humboldt, él no dice de ninguna manera que fuera el capitán del barco, no lo dice, pero de cierta forma escribe como si sí lo fuera. Sus retratos de caníbales él sí que habla de canibalismo, aunque el canibalismo, que eso es una cosa que no sé si sabes, Emilio, pero que el canibalismo viene de Caribe, son los caribes, y entonces es Colón, ¿no?, el que acaba. Pero él sí que da unos retratos etnográficos muy duros, etcétera, pero en todo caso la tesis de Humboldt es que no quiso, era amigo de Colón. Era amigo de Colón, más o menos rival, pero no quería perjudicarle. En la última carta de Colón le dice: dile a nuestro amigo Vespucci, le dice a su hijo, dile a nuestro amigo Vespucci que haga no sé qué. Total, que la tesis de Humboldt es verdad que no había viajado tanto, es verdad que mentía en el número de viajes, etcétera, y es verdad que él no descubrió el Nuevo Mundo en el momento exacto, por decirlo en esos términos, pero lo que sí pasó es que su texto fue utilizado. Y es verdad que él no quiso perjudicar. La tesis es que, contra toda la leyenda española de que había querido llevar por el barro la fama de Colón, pues no lo había conseguido. Voy a la última parte, muy rápidamente, por el viaje de circunnavegación. Aquí no tiene nada que ver con la cartografía histórica, tienen las líneas de demarcación distintas que se fueron haciendo. Las líneas de demarcación, como saben, son las que marcaba el Papa, como pontífice de Roma, y marcaba el Papa distribuyendo las tierras descubiertas, nuevamente descubiertas, entre Portugal y España. Como ven, en la primera, que esa duró muy poco, la de 1493, solo un año, está apenas tocando Brasil, y la segunda, que es la que ya interviene Colón directamente, en 1494, deja el oeste todo para España, entonces no había América, claro, y el este, ahí es donde queda Brasil del lado de Portugal, para Portugal.
¿Qué pasa cuando sale Magallanes? ¿Con qué noticia viene Magallanes? Con que en unas islas que están al oeste, pero muy al oeste, en realidad estaban ya al lado, estaban en el Pacífico, en pleno Pacífico, hay muchas especies, las Molucas. Entonces empieza la discusión de si el primer viaje de Magallanes, o el viaje de Magallanes, se hace pensando que las Molucas son del oeste español, por decirlo en esos términos. Es decir, que estarían en este mapa, aquí ya este es el otro gran mapa de la cartografía de la Casa de Contratación, que era como la gran como la gran universidad astronómica y cartográfica del siglo XVI, que está la de Sevilla, y aquí le encargan al cartógrafo real, a Diego de Rivero, que haga un mapa del mundo. Entonces ven que ya América Latina sí, está prácticamente ya entera, sigue estando, aunque Caboto llegó antes que Colón, Sebastián Cabot llegó en 1407, pero no, como dice Humboldt, el que lo metió en la historia fue Colón, por decirlo en esos términos. Este es el mapa que también lo saca a la luz Humboldt, lo ve en la biblioteca de Weimar, lo ve con su amigo Balkenaer y lo estudian porque es una perfección, es un mapa majestuoso, pero estos son los mapas que se hicieron a la vuelta de Magallanes Elcano. Y todavía no está la posición, explicaría la rectificación de la línea de demarcación, que ven que aparece otra en la línea contra la longitud cero del otro lado, aparecería más o menos, que es la de 1529, intentando redistribuir y dejando ya las Molucas del lado, casi todas las islas del Pacífico del lado portugués. Pero estas son las grandes cartografías. Este es un sobrino de Vespucci, Juan Vespucci, que también fue cosmógrafo, cartógrafo real en la Casa de Contratación y que hace este mapa un poco antes del de Rivera, 1526. Ahí también se ve también la dimensión de los conocimientos. Ahora ya parece un continente, ¿no? Ahora ya no es pegado a Asia, no es una preisla de Asia. Este es el viaje de Magallanes, como conocen bien. Ahí está puesta por el viaje de Magallanes y el final de Elcano. Estos son los mapas que sacaban Humboldt de los mapas de Diego Rivero. Como ven, son mapas de costas y de nombres, pero con una precisión tremenda, que los que difundieron. Y aquí en los últimos mapas que les muestro son donde ya empieza a aparecer América como un continente o como una isla grande que ya no es preasiática, sino que es completamente oceánica. Ahí todavía está América del Sur casi entera y Centroamérica todavía está... pero aquí en el mapa de Ortelius de 1570, es decir, 80 años después de los primeros grandes viajes, está ya América, sobre todo América del Norte, incluso exagerada también en este caso. Ya hemos entrado en la nueva era en donde están los 4 continentes afirmados. Unas últimas palabras sobre la cuestión de la ciencia. Citabas tú estas figuras antes. Gráfico, figuras el de la izquierda. Pero sí. Fíjate qué curioso lo ha dicho un historiador de la ciencia español, Juan Pimentel. Si se mira el de la derecha, que es 14 años anterior, es igual. Son las columnas de Hércules y un barco que las traspasa, que las sobrepasa. Entonces, la Instauratio Magna de Francis Bacon en realidad estaba ya presentida, no quiero decir que la copiara, o estaba ya en la misma idea de que el conocimiento moderno había superado el antiguo, que es realmente la modernidad. No solo es que han recuperado la antigüedad, sino que la han superado con el conocimiento empírico. Traspasan simbólicamente las columnas de Hércules. Y ahí es donde entra este es también de la época finales del siglo XVI, al que se conoce más como Stradanus, porque adoptó nombre latín, era holandés, con nombre latín latino en Italia todo el tiempo que estuvo, y lo copiaron mucho, particularmente Gall, que figura al final. Este es como también el otro texto famoso, además de el de Bacon, los nuevos descubrimientos del siglo. Si los ven un poco con detalle, está la silla de montar, el cañón, sobre todo la imprenta en el centro, la imprenta glorificada allí y diversas cosas más por aquí. No lo reconozco ahora, pero bueno, están puestas abajo y luego dedica son unos grabados maravillosos. El reloj, por supuesto. El reloj, exacto, el reloj. Y el árbol me parece que es esta la higuera. Bueno, y esta América. Esta América no lo llegarán a leer, pero pone de un lado Cristóforo Columbus y del otro pone Américo Vespucio.
Es decir, adjudicados a los dos y ya con el mapa casi completo, 1580, con el mapa de América del Norte muy, muy desarrollado, como uno de los grandes descubrimientos. Pero realmente en muchos de los otros, salvo la imprenta, el cañón, la silla de montar, etcétera, y incluso el reloj, en donde España trabajaba en las longitudes, en la casa de contratación, en la medida de la longitud se trabajaba a una velocidad, aunque apartaron un proyecto de Galileo, pero había participado España. Sin embargo, ya la mayor parte, estos son algunos de los gráficos sacados también de Astradanus. Miren abajo cómo es Américo Vespucio despertando América, que está indolente, esa también forma parte de la visión latinoamericana clásica, ¿no? La indolencia que está despertándose, o cómo aparece también el cálculo de la longitud a partir de la desviación magnética, que había intuido, pero no había podido comprobar ni Colón, o que estaba en la primera comprobación de Colón, pero que no estaba ni mucho menos desarrollado como método, y como he dicho, hasta el siglo XIX, cuando se inventó un reloj de verdad que se pudiera llevar del barco, no se pudo comprobar. Pero todos son así. Perdón, que he dejado esta, creí que la había quitado, es la misma. ¿Por qué no entra esta preciencia o prerrevolución científica o preconocimientos naturales en la historia consolidada y hecha desde Europa del Norte o desde Europa Central y del Norte y América del Norte? No entra esta ciencia ibérica, entre comillas, si se quiere, pero ¿por qué no entra? ¿Por qué nunca aparecen? Es bastante curioso y empieza a haber estudios sobre ellos. Fíjense ahí, a la izquierda está uno de los libros en los que Humboldt insiste muchísimo, que a la izquierda no, que no lo veo desde aquí, el de Casas, de Costa es el de la derecha. No, de la izquierda, perdón. El de Historia Natural y Moral de las Indias. Es un libro que en toda la bibliografía americana ha sido prácticamente desconocido, que dice Humboldt clarísimamente, se encuentra una información, por ejemplo, climática. Ahora se acaba de escribir un texto sobre lo que aporta al clima el padre Acosta, la historia natural. Aporta, primero, el momento en el que se supera pasar a los antiguos. Los antiguos, como saben, dividían en clima, en climata, ¿no? Los 7 climas, y en donde decían la tierra intertropical es inhabitable por calor, ¿no? Si va pasando el frío al templado, es inhabitable. Que comprueban los descubridores que no es inhabitable. O sea que esa llamada zona tórrida es habitable. Es habitable y además es muy beneficiosa, o es de un clima muy agradable, y Costa establece muy bien las cualidades del clima, la humedad, la temperatura de la zona tórrida. Es el gran creador, el primer ensayo sobre el clima tropical. Después, él es muy consciente del mal de altura, de lo que se llama allí el mal de Puna, el soroche, es decir, sube a los volcanes y dice hay menos aire o menos oxígeno, parece que produce unos vómitos y unos mareos tremendos, y aún más y más importante, en el estudio que ha hecho este climatólogo, un compañero mío, un geógrafo del clima, hace poco, detecta también los vientos alisios pacíficos, los vientos alisios del Mar del Sur, los comprueba y los sabe experimentar. Y finalmente, incluso, aunque no reconoce la corriente del Niño, sí conoce las manifestaciones durante un año, que están perfectamente comprobados, las manifestaciones de un clima muy duro y muchas lluvias, no me acuerdo si fue el año 78 o algo así, de un episodio del Niño, como el que vamos a entrar, parece ser ahora. Es decir, eso entre otras cosas, hay muchísimas cosas, y también hay una historia moral, la historia natural y moral, en el sentido que me lo conoce muy bien, pero que utilizaban moral. Y ahí no es tan moderno, digamos, Acosta. Ahí le da más vueltas al indigenismo, no es tan humanista, que lo habían sido muchos otros, Sahagún o muchos anteriores. Y sin embargo, bueno, pues ¿qué retienen? Y todavía le acaban de traducir el libro, que se tradujo enseguida al inglés, el libro de Acosta y ¿qué retienen siempre en Norteamérica del libro de Acosta? La parte etnográfica, para nada la parte física. La otra parte que atrae, por cierto, se me había olvidado antes, son las constelaciones del sur. Es verdad que Vespucio fue el primero que reconoció la Cruz del Sur y reconoció varias constelaciones, y además lo reconoce, como se dice entonces, con un verso de Dante. Lo dice Dante, a partir del verso de Dante, pero también Acosta y los indios y los indígenas sabían perfectamente reconocer esas constelaciones completamente nuevas para un europeo del hemisferio norte. Y el otro libro
es una de las grandes recopilaciones, el de González de Córdoba, de Oviedo, es una de las grandes recopilaciones de las riquezas naturales él había sido veedor iba el nombre del rey a reconocer, y es el que se encaró con Pedro Arias Dávila y todas esas revueltas, y Fernández de Oviedo tiene una historia natural verdaderamente espectacular de reconocimiento de plantas, de fauna, etcétera, totalmente nueva. Él decía, voy por la vista, yo voy a reconocer por la vista, es decir, ya tenían el sentido de que tenían que valerse por sí mismos y rectificar. Iba con el libro de Plinio, la historia natural de Plinio, pero decía, Plinio no conocía esto, Plinio se equivocaba en esto. Luego está ahí esa presciencia experimental, que sin embargo no se reconoce, es difícil, encuentra difícil acomodo en la historia de la ciencia. ¿Qué es lo que se dice ahora con algún historiador? Jorge Cañizares, que trabaja en Estados Unidos, en Harvard me parece, pero siempre dice, hay varias cosas. Primero, la revolución científica se basó en la física y en matemáticas. En la física y en las matemáticas y luego en la astronomía. Bueno, la astronomía primero. Realmente esta revolución científica es más bien botánica, de historia natural, que no se le da el reconocimiento. A eso que se llamaba historia natural no se le da el reconocimiento científico. Hay en parte eso, que se ha construido la historia de la ciencia sobre la revolución científica a partir de Newton, etcétera, Leibniz, etc. Segundo, que hay evidentemente unos comportamientos en ese momento ya de leyenda negra o de antiespañola en que no se le reconoce nada más que lo malo hecho en América. Y no se quiere... Pero incluso hoy, como les digo, en esa traducción de Acosta solo se insiste sobre una parte, la menos positiva. Y en las grandes libros sobre Humboldt, que ignoran este libro completamente, los grandes libros que se han escrito, yo soy muy maniática de eso, del gran de Andrea Wulf, que se llama La invención de la naturaleza. Hay del orden de 10 libros llamados La invención de la naturaleza de Humboldt, pero el de Wulf ha tenido un éxito universal, global, y incluso en España. Dice Andrea Wulf que pasa en Perú, dice exactamente de Perú, donde subió a los volcanes, reconoció prácticamente la corriente, que luego la intuyó, pero no le dio nombre a la corriente de Humboldt, etcétera, y donde estuvo con todos los grandes, toda la nobleza criolla o toda la ilustración criolla, que también sabían ya muchísimo de ello, dice, pasa 7 días en Lima. Dice exactamente eso, y no dice una palabra más, mientras que en Estados Unidos y en Jefferson está con mucha documentación de las cartas, etcétera, pero ignora toda la bibliografía enorme sobre Colón, enorme, latina, española, italiana, etcétera, francesa, que también tienen muchísimo, alemana incluso, y parece como que hubieran descubierto a Humboldt, a Alexander de Humboldt, en Andrea Wulf, lo cual es verdad que ha visto las cartas a su hermano, lo cual es espectacular. Pero, en fin, se habían publicado muchísimas ya. Sobre Humboldt se está escribiendo. Se habían publicado 70 obras sobre Humboldt cuando se murió, en 1859. Ya llevaba 70 obras exaltándole a él. Estoy terminando, pero les digo que cuando Humboldt volvió de su segundo viaje, bueno, ese es otro libro extraordinario, el del Rerum Medicorum, toda la revisión de las plantas con uso médico o con uso terapéutico de Francisco Hernández, con esa portada tan espectacular, y termino con estas conclusiones de Humboldt, en el libro en concreto. Primero, ¿cómo llegaron los descubrimientos? Pues fue la continuidad de ideas. La continuidad de ideas desde la antigüedad, la recuperación de las ideas y la acumulación de ideas desde la antigüedad, y pasando las tinieblas, o las supuestas tinieblas, dice él, de la Edad Media. Es decir, que a pesar de todo hubo comunicación en la Edad Media, lo tienen puesto, a través de Bacon, a través de Vicente de Beauvais, a través de Alberto Magno, hubo comunicación, pero sobre todo a través de Roger Bacon en este caso, hubo comunicación de ideas. Pero añade, pero no fueron los antiguos quienes descubrieron América. Descubrieron América los marinos, los cartógrafos, los astrónomos, los botánicos, etcétera, renacentistas o del sur de Europa. Segundo, dice una frase que yo sé que te gustará, Emilio, que es que los descubrimientos geográficos, cuando tienen el tamaño de un continente, son comparables a los descubrimientos científicos. Y él también lo del tamaño del continente, él lo dice varias veces. La revolución científica se ha fijado exclusivamente es verdad que es otra cosa, pero no es, en cuanto a consecuencias, fueron enormes. Lo decía mi presentador antes con toda razón.
Y luego añade incluso algunas connotaciones del contexto nacional y tal, muy curioso. Las razones por las que no se aprecian bien las circunstancias de los hechos son los odios nacionales y el placer de desacreditar a otro. No ha pasado el tiempo. Realmente, dice, ¿por qué se llevaban todos tan mal? Porque ahí se ve en el libro, se llevaban todos fatal, con Ojeda, con el otro, se estaban desacreditando porque querían ser los descubridores, los que vendían por la importancia económica y política que podía tener. Y luego los odios nacionales entre España y Portugal. Es muy curioso una cosa. Colón, como saben, vuelve a Lisboa. Colón, por razones marítimas y de viento, o no, pero vuelve a Lisboa. Y el propio Humboldt, con todas las colecciones que había comprometido al Botánico de Madrid, había comprometido todo a Cabanilles y les escribe cartas, yo tengo algunas de las cartas, etcétera, pero desembarca en Burdeos. Y al final esas colecciones, muchas se van a los botánicos franceses. No cabe duda que les utilizaban, no les utilizaban, pero se desviaban a veces las riquezas que podían traer. Y eso es lo que decías tú, claro, Vespucio estuvo con Portugal y con España. Colón también hubiera vendido, había ido a Francia primero a ver si lo vendía. Es decir, que había una gran competitividad y una rivalidad. Y luego esa rivalidad personal entre ellos. Y luego añade unas consecuencias que irían al discurso actual sobre Latinoamérica, etcétera. En la conquista lo dramático fue la confusión de la fe con la nacionalidad, es decir, él piensa que la evangelización convirtiéndose en el objeto real fue el problema, y añade esta frase que yo la subrayo porque le doy mucha importancia: Colón extendió a la vez, según la diversidad de las razas, la libertad y la esclavitud. La libertad en los pueblos europeos y la esclavitud cuando empezó a pensar, porque ahí está maravillosamente narrado Humboldt, cuando empezó a pensar no hay oro que he prometido, y le dijo a la reina católica que le traigo esclavos que son el oro de allí, y la reina católica fue la que dijo no quiero personas de mi reino que sean esclavos, y los devolvió a esos primeros. Pero en realidad la riqueza pasó a ser la esclavitud, y los primeros comportamientos de Colón, que eso los ha estudiado muy bien Consuelo Varela, hace poco han contado unos documentos, las primeras encomiendas fueron muy feroces porque ni sabían lo que tenían de verdad de riqueza, entonces realmente explotaban a las personas. Pero está esa frase que resume muy bien hasta qué punto fue un avance y hasta qué punto para otras razas empezó el tráfico africano de esclavos. No puedo dejar de poner las imágenes grandes de Humboldt. Esta es el más conocido, el Naturgemalde, o sea, un resumen, lo que él trata de resumir de la naturaleza es la geografía de las plantas de los trópicos. Son los volcanes americanos, con la distribución por altura de los platos, con los pisos climáticos. Ven la vegetación abajo, después cambia la vegetación caducifolia, me parece, o no sé si debe ser, no, estos son zonas tropicales, a la selva, y luego ya pasa las alturas, las zonas desprovistas de vegetación o incluso nevadas, ¿no? Y todos los nombres que ven allí son todos los nombres de plantas que ha ido reconociendo, es decir, que ha ido puntuando en qué momento se encuentran. No era el único. He hablado de la sabiduría criolla, sobre todo de los americanos criollos, de José de Caldas, por ejemplo, o de Mutis, o de Celestino Mutis. Eran grandes botánicos, y Caldas tiene un dibujo previo a este es el primer escrito, del primer grabado, del ensayo de la geografía de las plantas, que lo hacen nada más volver a Francia en 1807 o así. Caldas tenía un dibujo, un predibujo de esto, ¿no? También mostrando la diferencia de altitud. Y para que vean la calidad del polímata, que dices tú, a mí me horroriza la palabra, pero para que veas al polímata, cada una de esas columnas son registros de barómetro, de todos los aparatos posibles. Va dando las altitudes, las rocas, haciendo un resumen de las leyes del mundo, es decir, que todo está de las leyes de la naturaleza en cómo pueden funcionar, y sobre todo casi lo que más ha pasado es la calidad del grabado, ¿no? Un grabado que tendría una modernidad con esas nubes primeras, ¿no? Como las del Teide, y aquí tienen representado porque él subió al Teide, se me olvidó decirlo, subió al Teide 2 días que pasó en Canarias, en Tenerife los utilizó para subir al Teide a toda velocidad, y hay un cuadro de cómo ve el mar, y ve toda la tierra, el cultivo es precioso, un cuadro de la naturaleza, y aquí hace en esa voluntad de polímata, o él diría de geografía del cosmos, comparar, en el centro está el Tenerife, el centro está, perdón, el Teide, y a los dos lados los Andes
y el Himalaya. El Himalaya el que no llegó a ir, porque no se lo permitió la Compañía de Indias inglesa, cuando se pasó el resto de su vida queriendo ir al Himalaya. No le admitieron nunca porque pensaron que podía espiar. Y Rusia le llevó en esas condiciones, hizo el viaje a Rusia en esas condiciones, y siempre comparándolo con América y viendo bastantes problemas. Pero son dibujos que son los que realmente más están quedando grabados de Humboldt. Y por terminar con lo que decías antes, esto es del Asia Central, del texto sobre Asia Central, tampoco es un libro de viajes, es un libro sobre las cadenas de montañas en Asia Central, y en un momento de esa frase dice: los cambios que los hombres producen en las superficies de los continentes. Esto es de 1829. Los cambios que los hombres producen en la superficie de los continentes al talar los bosques, modificar la distribución de las aguas, emitiendo a la atmósfera desde los centros de cultura industrial grandes masas de vapor y de sustancias gaseosas. Es decir, que está vista la acción antrópica claramente enumerada. Y tengo que decir una cosa en honor a él, que dice de las talas de los bosques, dice: ya lo dijo Colón cuando vio una isla del Caribe, cuando vio la población de Caribe en comparación con las Canarias. Allí han talado, y aquí no. Es decir, que tiene ese momento, lo dice ahí mismo, pero ahí está. Eso por lo que ahora hacen de él, Andrea Wolf, por ejemplo, dice el gran ecólogo. Bueno, se limita a esa frase, y a la superficie de Veragua, donde dice en Veragua han talado los bosques. Hay 2 o 3 frases, pero eso es lo que tiene dentro de esa historia del cosmos. He puesto como última diapositiva grandes libros, a mi juicio, que replantean toda la cuestión del descubrimiento, etc. Los repaso muy brevemente. El que tiene en el centro, que apenas se ve, es de Olski, el que dice Historia literaria del Scoperte Geographique. Ahí es donde están los textos, ahí es donde Olski pone de manifiesto, a través de los textos y de forma muy bella y muy interesante, cómo la naturaleza impactó más. Realmente se ocuparon mucho más de estudiar la naturaleza y les llamaba más la atención. El libro que conocerán de Todorov, que es bien conocido, Todorov, La conquista de América, ahí está uno de los primeros grabados del encuentro con los indios, es el libro por antonomasia de nosotros y ellos, ¿no? Es decir, cuando es el encuentro del otro. Empieza diciendo: este es un libro sobre el encuentro del otro. Y hasta qué punto los primeros descubridores y conquistadores no fueron capaces de descubrir al otro, tardaron, mientras que luego se produce ese descubrimiento, y él lo ve también en algunos humanistas de los descubrimientos, como Ginés de Sepúlveda, o como, creo que sí, Ginés de Sepúlveda, que viene ahí como tercer libro. El primero me parece que es con Colón. Colón no se enteró de lo que veía, más bien, no vio al otro, mejor dicho, y lo que iba era evangelizar, porque es lo que le convenía para las riquezas. El segundo es Cortés y Moctezuma, que es mucho más interesante porque ya es. Y el tercero es Ginés de Sepúlveda y el gran humanista que comprende las indios, y lo que aparece entonces los traductores de las lenguas indias, que son González Oviedo y Acosta también lo eran, traductores, y van conociendo la sabiduría local. Bueno, el libro de Alejo Carpentier me gusta mucho compararlo porque quiere ser como una crónica actual del real imaginario. Es un libro muy curioso, El arpa y la sombra, en medio, son 3 partes. El arpa la primera, el segundo se llama La mano y el tercero La sombra. La mano no lo pone en título. El arpa es un papa del siglo XIX que quiere canonizar a Colón y que va a América para ello, y se va a Chile, y va avanzando por las montañas. Y ahí hay una descripción de naturaleza preciosa en que dice: es un tema de escalas. De repente llegó, en las pampas vio el infinito plano, el infinito llano. Y cuando empieza a subir las montañas, dice el infinito horizontal, frente al infinito horizontal, el infinito vertical. Es decir, el extrañeza. La segunda parte es el monólogo de Colón muriendo, en que reconoce lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, pero sobre todo lo que ha hecho mal, es muy, muy curioso. Y la tercera parte es el fracaso de la canonización, ya en un tercero, el de la sombra, pero es un libro muy curioso que emula, en todo de Carpentier, emula cierta cosa de los antiguos cronistas. El de Greppi es... el del centro, ahora es que no lo veo. Trancher y Humboldt, en el centro no lo veo yo. La invención de la naturaleza. La invención de América, no. La invención de América. Esas son todas las visiones de...
¿Qué descubrió Europa? ¿Descubrió América o América se inventó a sí misma o Europa se descubrió a sí misma? Que lo has dicho tú antes y también América acabó descubriéndose a sí misma. ¿Y cómo se construye la invención de América? Es un libro más bien crítico de un mexicano, de un diplomático mexicano famoso. Y finalmente los dos de la derecha, el libro de Greppi, que todavía está escribiendo sobre Humboldt, es ya mayor, pero la idea es recuperar esa idea del polímata, que no me lo he dejado aquí, observare, describire, visurare. Lo que quería Humboldt, hizo muchas más cosas, pero era observar, describir y medir. Era su obsesión, y lo que hace realmente con obsesión, parece que les reconocían en América por la cantidad de aparatos que viajaban con una cantidad de séquito, con todos los que llevaban todos los aparatos, y es lo único que le preocupaba, que se perdieran. En la navegación, cuando va, dice que pueda haber un naufragio y lo pierdo. Está muy bien ese libro de Greppi. Y finalmente les recomiendo el de Juan Gil, que se puede conseguir porque lo han reeditado. Juan Gil, el gran latinista y que trabaja con Consuelo Varela. Mitos y utopías del descubrimiento. El primero, luego son los Magallanes y otros, Colón y su tiempo. En ese tiempo lo que insiste más es que funcionó más por mitos. En realidad la gran tesis de Gil es: Colón no descubrió a los autores antiguos hasta que el tercer viaje. No fue porque había descubierto los antiguos, descubrió los antiguos para justificar lo que había hecho. Insiste mucho más, no tiene mucha simpatía Colón, digamos, Juan Gil en este caso, y es cuando le empiezan a criticar, pero eso está muy bien documentado, cuando le empiezan a criticar y a decir no has descubierto nada, no vale para nada, porque Castilla no sabía qué hacer con aquellos descubrimientos en realidad, cuando después del segundo viaje, que había sido el gran viaje de conquista, cuando empieza él a documentarse, son todas las apostillas que están en sus libros. Bueno, abre un campo enorme, no sé si he respondido a lo que tú me pedías, pero espero no haber sido demasiado pesada. Y con esto, pues... No, Josefina, ha sido una presentación fantástica. Yo tendría que haberte interrumpido hace mucho, pero no lo he hecho porque... Lo estaba pensando. Pero como decían mis compañeros, estaba pensando que me dilataba. Porque me has arrastrado a un viaje fantástico, era un viaje casi, era una aventura. Lo que nos has contado es casi una aventura, que es una mezcla de observar, describir, medir, pero luego lleno de mitos, fantasías, errores, casualidades al final extraordinariamente beneficiosas, porque fíjate que al final lo que nos has contado es un descubrimiento de América, se debe a una serie de errores que llevan a un acierto, pero es un error. La medición de Asia, la medición del mar, el mar es solamente una séptima parte, quiero recordar que decía Colón. Pues bueno, gracias a eso se descubrió el mundo senjuto, y luego el propio nombre de América es el resultado también de otra serie de casualidades, la enorme importancia que tiene en la existencia de los humanos la casualidad, ¿no? No, yo vamos a ver, escuchándote, he tomado nota de un montón de temas que podíamos comentar. Hay muchos, me quisiera centrar en dos porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y te los planteo los dos, ¿no? El primero de ellos es las consecuencias que tuvo el descubrimiento de América sobre el pensamiento occidental, el pensamiento moral, político y el pensamiento científico, ¿no? En primer lugar. El segundo tema que quería discutir contigo, si tenemos tiempo, es ese mal lugar de la ciencia española, incluso en España, ese mal lugar en lo que son los relatos estándares, pues, de la historia de Occidente, de la historia de la ciencia, de la historia del pensamiento occidental, aquello de que, pues, o que inventen ellos, o que han aportado los españoles a la ciencia moderna, ¿no? Del debate clásico sobre la ciencia. Lo primero es, a mí me parece muy interesante, y lo has señalado tú, en qué medida Europa encuentra en América un espejo, encuentra en América, a través de América descubre la riqueza y la enorme variedad de la experiencia humana. Se puede vivir la experiencia humana de muchos modos. Eso da lugar a utopías, por una parte, pero por otra parte da lugar a un espejo en el que nos podemos contrastar y medir, ¿no? A mí siempre me gusta recordar el libro de Montesquieu, Las cartas persas, en el que un occidental se pone en el lugar de un persa para descentrarse y verse desde fuera. Y a través de esa estrategia, hasta ese momento estábamos descubriendo lo exótico que eran los otros, y a través de esa estrategia Montesquieu descubre lo exótico que somos nosotros. Y mirándose desde la perspectiva de un persa descubre que nosotros también somos raros entre los raros y que por tanto necesitamos explicarnos. Y en ese sentido la ciencia social
está ahí, en esa posición de observación, de observador participante, de alguien que está dentro y fuera del tiempo. América es eso, América es un poco el espejo desde el que te puedes observar y por lo tanto revisas las costumbres, las leyes, la moral, etcétera, etcétera. Es un espejo, literalmente, que nos permite autoobservarnos, ¿no? Y yo creo que esa es en ese sentido, la importancia que tiene el descubrimiento del otro, que decía Todorov, ¿no? El descubrimiento del otro, pero el otro, y de pronto descubres que yo también soy otro para el otro. Claro. Ese es el momento que se produce el giro, ¿no? Me parece que es un tema, y si me permites un segundo comentario también en este sentido, y es, yo creo que hay una secuencia histórica, que para mí es evidente, que va desde las grandes navegaciones de altura a la ciencia moderna, al descubrimiento de las grandes navegaciones de los siglos XV y XVI, a la ciencia moderna que se inventa en el XVII, ex novo prácticamente, y de la ciencia moderna a la revolución industrial del XVIII y el XIX, ¿no? Esa secuencia a mí me parece evidente. La relación entre el punto 2 y el 3, entre la ciencia y la revolución industrial, está sobradamente acreditada. La primera no tanto, y tú lo has planteado aquí, es decir, en qué medida la ciencia es consecuencia de ese plus ultra. El grabado de Francis Bacon me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque es el plus ultra, pero es un doble plus ultra. Es un plus ultra geográfico, descubrimientos geográficos, las naves, las carabelas, que entonces eran pues como el transbordador espacial, claro, no va más de la tecnología, cruzando plus ultras las columnas de Hércules y adentrándose en tierra incógnita, más allá, por una parte, por lo tanto, descubrimientos geográficos, pero al mismo tiempo, en Bacon eso está muy claro, eso da lugar a la nueva ciencia, a los descubrimientos, el plus ultra de la ciencia. Los conocimientos tienen que ir siempre más allá. Y Bacon dice eso de que al nuevo orbis terrarum le corresponde el nuevo orbis ciencialum. La ciencia es consecuencia de esa nueva observación. Es decir, ahí hay una conexión entre el punto 1 y el 2 que a mí me parece muy interesante. En el fondo, ¿cuál es la enorme, en qué medida el descubrimiento de América nos cambió el modo de pensarnos a nosotros mismos y el modo de pensar el mundo, ¿no? Nada menos. Bueno, sabes tú más de eso que yo, pero bueno, en lo primero que comentabas de el descubrimiento del otro, la vuelta, sí, un poco, hay una cosa muy interesante en ese momento, es el propio pensamiento de Montaigne. Tú dices Montesquieu, pero Montaigne ya tiene un relativismo que saca en parte de Anglería, porque Anglería fue el primero que dijo, Anglería fue el primero que iba como cronista oficial, o que iba, a pesar de que él no viajó, o sea que él siempre dice lo que me contaron, termina el libro de Humboldt, que al final dice un tal Colón, y dijo, caray, un tal Colón, después de haber, bueno, pues cuando le llega la noticia de y él avisa al Papa, al Pontífice, sí, esto va a ser muy importante, esto es un cambio radical. Pero a partir de Anglería, las casas ve lo que pasa con los indios, pero no tiene la visión de la experiencia, no tiene la experiencia, no hace estudios empíricos como tales, sino hay la denuncia. Pero Anglería recoge más testimonios de las cosas que están pasando en las encomiendas y tal. Y en ese momento de cómo lo traslada a Europa, aparece un pensamiento prerusoniano, diríamos, sí, que es Montaigne, exacto, que es completamente relativista. Es decir, no son ellos diferentes que nosotros. Es decir, llega a decir, pues yo, si son caníbales, no sé qué decirles, a lo mejor es mejor que lo que te hacen aquí, o algo por el estilo. No me acuerdo, tengo por aquí la frase, pero no la tengo recogida entera. Pero sí que hay el pensamiento de es muy difícil quitarnos de nuestras ideas preconcebidas para realmente ver al otro. Yo creo que hubo todo, que quizás necesitó más tiempo que los propios descubrimientos, ¿no? El hacerse con esa idea de que nosotros somos ellos para nosotros somos nosotros. Pero insisto, el libro de Montesquieu también es clarísimo. Sí. Es ese momento en el que eso se hace de un modo evidente, ¿no? Pero en Montaigne es un poco también la idea
en realidad del buen salvaje, porque estaba un buen salvajismo prematuro, pero que sí, Montesquieu aparece de forma mucho más clara, es decir, se va reconociendo... Por eso me sorprende que en relación con el libro de Francis Bacon, que no, al parecer no se menciona en los textos. No se menciona prácticamente en el libro, Humboldt, así como se habla muchísimo de Bacon, el otro, de Roger Bacon, sí, claro, se habla muchísimo, y además cuando hay una reseña en un periódico inglés del libro de Humboldt y dice, apreciamos mucho de ese libro, ¿cuánto tiene en cuenta Bacon, Roger Bacon? Y dice, hombre, no es la parte fundamental como para que digan, pero sí le ve como un mediador indispensable en esa idea que tiene Humboldt y menos la historiografía clásica de la ciencia, que es la acumulación de ideas, más que la acumulación, la palabra más querida de Humboldt es encadenamiento. Sí, ahí se reconoce que todo está encadenado. Sí. Y habrá menos lazos en un momento o más, y en ese encadenamiento de ideas, curiosamente, el XVII lo trata muy poco, esa es la verdad. El siglo XIX, porque lo trata muy poco porque está tratando fundamentalmente el XVI y el XVIII. Y que aparece que por eso es curioso que sea tan desconocido, porque en plena leyenda negra y en pleno momento de la España invadida por Napoleón y tal, Humboldt, en cambio, tiene gran fe, probablemente por lo que había visto en Madrid, los ilustrados que había visto en Madrid, también tiene gran fe. Hace una reivindicación muy potente, digamos, de la ilustración y de la ciencia criolla, de América Latina, de ellos mismos, me parece muy importante, pero también de la española, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y eso, sin embargo, no lo conocemos, ni ellos, ni nosotros, ni se ha incorporado a la historia estándar de Occidente, que ha sido escrita... No se ha incorporado a la ciencia estándar de Occidente. No se ha incorporado. Al relato. ¿Tú qué crees? Porque ha sido escrita por franceses y anglos, y por lo tanto... Más por anglos, los franceses se han comportado más... Bueno, yo mencionaba antes el debate sobre la ciencia que ha aportado España a la ciencia, que también la ilustración francesa nos miraba por encima del hombro. Pero bueno, la ilustración inglesa no es que nos mire por encima del hombro, es que nos ignora por completo. Es que nos ignora por completo. Eso es lo que es curioso. Ignora de paso también bueno, los franceses, si quieres, nos despreciaban, los ingleses nos ignoran, no sé qué es peor. En esa historia de la ciencia hay una especie de ignorancia que traduce bien esa idea que transmitía yo de Acosta, que lo dice este historiador Jorge Cañizares, que es que ¿por qué vende Acosta lo que tiene menos interés? Claro. ¿Por qué traducen Acosta? Porque que no era del momento, porque todos los libros estos de las crónicas se tradujeron en el acto, al inglés, al francés y al alemán. Lo curioso es que luego se perdió completamente, el 17, el 18 y 19, y ahora cuando se traduce con el argumentario que han fabricado, que es que de conocimiento del otro nada. Es decir, que fue conquista y que... Bueno, pues eso retroalimenta. Claro, es que en este momento la leyenda negra está regresando por varios sitios. Está regresando, yo creo, por varios sitios, ¿no? ¿No crees tú? Bueno, no lo sé. El Humboldt me parece un anti-ejemplo de la leyenda. Una de las preguntas que nos han enviado es: ¿se sabe qué opinaba Humboldt de la deriva de la América hispana tras la emancipación? Él que había calificado Nueva España de cuerno de la abundancia. Y es verdad, la descripción que hace México, por ejemplo, que hace Humboldt es esplendoroso. La ciudad magnífica. Pero y además, tiene medidas las estadísticas, tiene todas las estadísticas de la llegada de la plata, perfecto. Y de Nueva México le entusiasmó, porque además se reencontró con sus antiguos compañeros de ingeniería de minas. Él había estudiado porque su madre se lo imponía. El papel de la madre en los dos hermanos es muy importante. Les dio una educación de polímatas y se hizo estudiar todo. Y Humboldt era mucho más intuitivo. Es interesante preguntarse cómo aparece Humboldt. Pues hay dos cosas muy curiosas en la parte negativa. En la parte positiva, pero la parte negativa. Darwin se fue al Beagle con el libro de Humboldt, con el primer, con el Cosmos, y cuando volvió y se lo encontró en Londres, dijo: este Humboldt es un pesado, habla muchísimo. Debía de hablar y de escribir. Muy Narciso, ¿no? No tanto Narciso no creo que fuera, pero es que eso que se ha dicho de alguien, no cito a quién, que se ha dicho, me parece que es Sabater, que escribe tanto que se ve que él no se tiene que leer. Sino que no tiene tiempo de leer todo lo que escribe. Se ha dicho de algún historiador que no voy a mencionar. Sí. Pero eso es esa visión. Luego,
Goethe tenía una amistad tremenda con él, porque Humboldt era una persona que no es que experimentara y midiera, es que se experimenta la electricidad estática consigo mismo, y por poco se avería completamente a sí mismo. Y Goethe le gustaba muchísimo eso y participaba en esos círculos muy ilustrados. Y lo que pasa es que luego se ve a Francia, viaja con Foster, que era el que había ido con Cook al descubrimiento de Australia, a los viajes de Cook, y viaja a la Francia. Nunca se acaba de emancipar del pensamiento francés y decide escribir, se instala en Francia, en una casa que todavía se escribe y escribe y escribe, y es cuando su hermano le dice que tienes que venir a Prusia, que tienes que escribir en alemán, deja de escribir en francés. Y el hermano que es diplomático. Y bueno, y que crea la universidad, como sabemos. La otra visión mala de él es Schiller. Así como Goethe era eso, Schiller dijo también que era exagerado, que era demasiado, ¿no? Y es que, yo traduciendo el libro he pensado muchas veces que era demasiado, porque es el punto de la digresión. Dice, a propósito de... Y se va al viaje de Rubruquis, no sé qué, y la fermentación de la leche de vaca, que decía yo que era... Es que en todo le interesa. El ser polímata tiene su parte mala. Bueno. Era eso, pero una vez iba a decir... Lo de la ciencia española se entiende mal porque ha habido esfuerzos, ¿no? El de Maraval fue un esfuerzo de antiguos y modernos, ¿no? Claro que lo fue. El esfuerzo de decir... Bueno, Menéndez Pelayo también, claro. Y Menéndez Pelayo propio, pero cayeron luego ellos en el desprestigio al final, ¿no? Y ahora López Piñeiro y toda la historia de la ciencia de Valencia han hecho toda esa historia de la técnica de la ciencia española. Pero es curioso que ese momento concreto de los cronistas, pues yo creo que ha sido realmente sí que ha caído bajo la ignorancia de la leyenda negra y de lo que fuera, que ha caído por razones políticas, ¿no? Al mismo tiempo que España se venía abajo con... Se nos ha acabado el tiempo. No he querido contestar y preguntarte una de las cuestiones que me habían llegado porque lo has contestado antes. La leo, dice, sería exagerado decir que Humboldt vio la amenaza que para la naturaleza representan los excesos de la industrialización. Nos has puesto antes una diapo. No fue particularmente expreso. Es verdad que cuando lo decía en 1829 lo dice. Lo dice claramente. También es verdad... Bueno, perdón, termina esto. No, está una cosa que me había olvidado decir. Cuando vuelve del viaje de Rusia, en 1830 y tal, de alguna manera percibe que su tiempo ha pasado. Que ese polipatismo ya no, que empieza la especialización, Él se da cuenta, sigue con sus obras y llega al Cosmos y tiene un éxito tremendo en las conferencias de Berlín que dan origen al Cosmos, pero en ese momento percibe que ya la ciencia se comporta de otra forma. Hay algún historiador de la biología que dice que en un libro de biología no está citado Humboldt, ni aparece la cita. Lo cual es curioso, pero ahora se está recuperando mucho. Y una última idea que te gustará, que se me ha olvidado comentar y sobre todo poner, se acaba de publicar una novela sobre Humboldt, que se llama Pondré mi oído, quizás no lo digo exacto, pero pondré mi oído sobre la piedra y conseguiré oírla. O algo así, conseguiré oírla hablar. De un ecuatoriano que se llama William. Bueno, eso es interesante porque está teniendo mucho éxito. Pero más que éxito es que yo he estado en un seminario en el mes de octubre en la Universidad de León, uno de los seminarios internacionales que se organizan de Humboldt, que son todos los años, sobre Humboldt, y hubo un profesor de instituto y una psiquiatra que cada uno de ellos dijeron, la psiquiatra que le había hecho un psicoanálisis a Humboldt a través de la novela. Una cosa que dijo es que era muy equilibrado. Le dije yo, equilibrado no era equilibrado, no, pero me hizo gracia porque lo tenía completo. Y luego, en el instituto, que tenía su valor, es que el tema transversal que habían puesto para estudiar, a través de la novela también, que la novela, yo no la he terminado, pero está bien, es Humboldt. Y entonces también decían, que habían dicho que les preguntaban a los alumnos, ¿por qué Humboldt es el viajero perfecto? Que yo le dije también, ¿por qué perfecto? Es el viajero científico, se ha dicho, o el científico viajero, pero perfecto, sobre todo los mexicanos están todavía muy recelosos con la historia de su cartografía. Pero es curioso, ¿no?, que tenga ese éxito. Tenemos que dejarlo. Un aplauso para Josefina y regresaremos exactamente el 13 de diciembre, a la misma hora, con el tema más estándar de la movilidad social y de la desigualdad en el mundo. ¿Funciona o no funciona el ascensor social? ¿En qué medida la movilidad social se ha interrumpido? Y tendremos a un gran experto en el tema, Julio Carabaña, también catedrático de la Universidad Complutense, bien conocido también por esto. Pues muchísimas gracias. Por lo tanto, hasta el 13 de diciembre.
en Día del